Este es un podcast de divulgación del conocimiento sociojurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. El 21 de febrero del presente año, la Corte Constitucional, en la sentencia C-055 de 2022, decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24, garantizando así los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta decisión reconoció que la interrupción voluntaria del embarazo comprende derechos que se encuentran conectados íntimamente con la vida, la salud, la integridad, la autodeterminación, la intimidad, la autonomía y la dignidad humana, significando esto que las mujeres tienen plena libertad para decidir si desean o no abortar. Pese a esta decisión, en el mundo se han presentado determinaciones que involucran tales derechos, como en Estados Unidos con el caso Dobbs vs. Jackson, pues el 24 de junio de 2022 la Corte Suprema revocó el histórico precedente Roe vs. Wade, el cual amparó el derecho al aborto en ese país durante casi medio siglo, argumentando que en la Constitución no existe tal derecho a abortar, ni siquiera implícitamente. Ahora, a partir de esta derogación, serán el pueblo y los representantes de cada estado quienes regulen el aborto en sus legislaciones e incluso puedan prohibirlo. Dada esta información, en este podcast se pretenden abordar los siguientes tópicos: el caso Roe vs. Wade, el caso Dobbs vs. Jackson, los pros y los contras del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y, por último, abordaremos algunas reflexiones sobre lo que sucederá en nuestro país a partir de esta decisión. En 1969, una mujer soltera de 25 años, bajo el seudónimo de Jane Roe, quien está embarazada, desafió a la legislación de Texas por considerar que sus leyes eran inconstitucionales, puesto que estas no permitían a las mujeres abortar, salvo en casos donde la vida de la madre se encontrara en riesgo. Roe se enfrentó a Henry Wade, quien fungía como fiscal del distrito del condado de Dallas, en una batalla legal por la defensa y los derechos de las mujeres. Este es el reconocido caso Roe vs. Wade. La Corte Suprema, en una decisión 7-2, determinó que la cláusula del debido proceso, inmersa en la 14ª enmienda de la Constitución, garantiza el derecho a la intimidad de las mujeres, dándoles así el derecho a decidir si deseaban tener hijos o no. La interpretación que hizo ese tribunal dedujo que el derecho al aborto es inherente a la libertad en el ejercicio de la toma de decisiones íntimas y personalísimas, las cuales son centrales y fundamentales para la dignidad humana y la autonomía con la que cada mujer cuenta. Además, ese tribunal consideró que el derecho a la privacidad que tienen es de carácter fundamental, razón por la cual es objeto de protección en la Constitución y por tanto ningún Estado podía legislar en su contra. Asimismo, la Corte también señaló que el derecho a la intimidad no es de carácter absoluto, lo que permitía a un Estado tener intereses válidos en salvaguardar la salud de la madre y en la vida prenatal. Es decir, que como ese derecho no es absoluto, debía ser ponderado con otras circunstancias o valores. Para llegar al fallo, la Corte Suprema revisó decenas de precedentes judiciales que determinaban que el gobierno no puede interferir en ciertas decisiones personales con respecto a la procreación, el casamiento y otros aspectos de la vida familiar. Desde el inicio mismo de la gestación es posible detectar una lesión directa, un embarazo involuntario o unos hijos no deseados que pueden conducir a una mujer a una condición de miseria presente o futuro. Finalmente, el 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció su decisión en el caso Roe vs. Wade, en su fallo, donde reconoció por primera vez que el derecho constitucional a la privacidad es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo. La sentencia convirtió a las leyes que prohibían el aborto en inconstitucionales e hizo que los servicios del mismo sean más seguros y accesibles para las mujeres en todo el país. Caso Dobbs vs. Jackson. El precedente juega un papel importante en nuestra jurisprudencia y sirve para muchos fines valiosos en el que se protege los intereses de quienes han actuado basándose en una decisión anterior. Es una fuente de sabiduría que hace tiempo se reconoce. Sin embargo, no es una orden inexorable. En las circunstancias apropiadas debemos estar dispuestos a reconsiderar y, si es necesario, anular las decisiones constitucionales como en otras ocasiones lo ha hecho la Corte. Ahora bien, esto no quiere decir que deba tomarse a la ligera, pues se ha intentado proporcionar un marco para decidir cuándo se debe establecer un precedente
identificando factores que deben ser considerados para tomar tal decisión. En este caso, hay 5 factores que pesan fuertemente a favor de descartar a Roe y Casey. Primero, la naturaleza de su error. El análisis constitucional de Roe estaba muy fuera de los límites de cualquier interpretación razonable de las diversas disposiciones constitucionales, y Casey perpetuó sus errores ejerciendo nada más que poder judicial puro. Segundo, la calidad de su razonamiento. Roe no basó su decisión en el texto, la historia o el precedente. Al contrario, se basó en una narrativa histórica errónea. Tercero, la viabilidad de las reglas que impusieron en el país. La pluralidad de Casey trató de dar sentido a la indebida prueba de la carga, al establecer 3 reglas subsidiarias, pero estas reglas crearon sus propios problemas y Casey no dio una respuesta clara a estas cuestiones. Cuarto, su efecto perturbador en otras áreas del derecho. Roe y Casey han llevado a la distorsión de muchas doctrinas legales importantes, no relacionadas, y ese efecto proporciona más apoyo para anular esas decisiones. Quinto, ausencia de confianza concreta. Para dar por terminado esta cuestión, la pluralidad de Casey también juzgó mal los límites prácticos de la influencia de este tribunal, y Roe ciertamente no logró terminar con la división sobre el tema del aborto. Por el contrario, inflamó un problema nacional que se ha mantenido amargamente divisivo durante el último medio siglo. Por lo tanto, sostenemos que la Constitución no confiere el derecho al aborto. Roe y Casey deben ser anulados y la autoridad para regular el aborto debe devolverse al pueblo y a sus representantes electos. Decisión del caso Dobbs versus Jackson. La Corte decide que no existe un derecho constitucional al aborto ni a la protección de la vida del feto como tal. La Constitución es neutral, no es proabortista ni provida y deja espacio para que el pueblo tome las decisiones frente al aborto de manera democrática. Cada estado, de acuerdo con su legislación, está en la facultad para la regulación de la política del aborto. La decisión de la Corte no excluye la ley del aborto como tal. Por el contrario, la decisión de la Corte deja propiamente la cuestión del aborto para el pueblo y sus representantes electos, quienes a través de un proceso democrático pueden decidir si permiten o limitan el aborto. Frente a la decisión en comento de la Corte Suprema de Estados Unidos, encontramos ciertos puntos a resaltar como lo son. Primero, el fallo no otorga un derecho constitucional a la vida del feto, no hace juicios morales frente al aborto, ni se opone a su práctica. Lo que dice es que no existe un derecho constitucional al aborto y por ende el tema debe ser regulado en las legislaciones de cada estado. Y segundo, representa claramente la constante tensión entre el liberalismo, defendido desde el Poder Judicial, y la opción democrática de dejar la regulación de los temas más trascendentales para la sociedad, como lo es el aborto, en la vía legislativa, privilegiando la autonomía de cada estado y ampliando las posibilidades de mayor deliberación, representación y legitimidad. Por otro lado, también debemos cuestionarnos sobre otros puntos de la decisión, como lo son: primero, dado que cada estado podrá decidir cómo regular la interrupción voluntaria del embarazo, es muy probable que encontremos diferentes legislaciones en las cuales se impongan mayores restricciones para acceder al aborto o incluso lo prohíban, lo cual desencadenaría un retroceso frente a la reivindicación de los derechos de las mujeres y su libertad sexual y reproductiva. Y segundo, merece la pena revisar la discusión y el impacto que puede generar esta decisión en otros derechos reconocidos por la misma vía en que se había reconocido el aborto en 1973 y 1992 en Estados Unidos, pues el fundamento de estas decisiones había sido el contenido sustancial interpretado en la 14ª enmienda, protegiendo la intimidad y la autonomía individual. Sin embargo, la opinión mayoritaria en esta decisión es que esa interpretación ha sido errónea y que la 14ª enmienda solo tiene un componente formal sobre el debido proceso, y es aquí donde surge la problemática, pues si bien la sentencia es enfática en que la decisión solo concierne al derecho al aborto y no compromete ningún otro derecho, hay quienes dicen, como el mismo juez Thomas, que esta decisión se debe interpretar con un alcance mucho mayor y que si no hay un derecho constitucional al aborto porque no hay un componente sustancial en dicha cláusula, tampoco habría un derecho constitucional al uso de anticonceptivos, al matrimonio igualitario e incluso a la igualdad interracial, todos ellos reconocidos en precedentes judiciales fundamentados en dichos componentes sustanciales de la 14ª enmienda, interpretación que conduciría a una regresión enorme en cuanto a los derechos y las libertades fundamentales de los individuos reconocidos constitucionalmente en dicho país.
La decisión de la Corte de Estados Unidos generó amplias reacciones y reflexiones a nivel mundial, y es que la misma se suscitó atendiendo a un objetivo que tenían los miembros de la Corte de tipo conservador y de derecha religiosa. Ahora debe aclararse que la decisión per se no prohíbe el aborto. Más bien, otorga a los legisladores estatales la posibilidad de deliberar y de decidir democráticamente la manera como debe ser regulado el tema en cada uno de los estados federados. Frente al nuevo fallo de la Corte de Estados Unidos, hay una amplia división de posturas. No obstante, de acuerdo a ello, los estados pueden decidir ilegalizarlo o no en sus constituciones. Por ejemplo, en estados como Pensilvania podía determinarse de acuerdo al gobierno de turno, demócratas y republicanos. Por su parte, los gobernantes demócratas de varios estados, entre ellos California, Nuevo México, entre otros, ya han anunciado planes para proteger el derecho al aborto en sus respectivas constituciones. Luego, las reflexiones que surgen no son únicamente para Estados Unidos, sino también para los demás, incluyendo a Colombia, toda vez que si bien dicha decisión no se torna vinculante para otros países, sí tiene un impacto que puede resumirse en reflexiones e interrogantes como los siguientes. El primer interrogante es el siguiente: ¿las decisiones más trascendentales para la sociedad pueden ser tomadas por los jueces? Lo anterior atendiendo a que ello podría desencadenar cambios repentinos en las decisiones sobre asuntos que afectan a la sociedad en general, como es el caso del aborto, de acuerdo a los magistrados de turno. Pese a que las decisiones actualmente sean favorables para los derechos de las mujeres y la reivindicación de los mismos, ello podría ser contrario ante cambios futuros de magistrados, dilema que se presenta atendiendo a que las decisiones son tomadas por organismos que no son democráticos y que en todo caso terminan excluyendo el diálogo de todos los sectores de la sociedad. Finalmente, la reflexión principal es que se hace necesario el propender porque las decisiones más importantes del país sean tomadas en ámbitos de democracia y deliberación, lo cual permite otorgar mayor seguridad jurídica al país y sobre todo dotar las decisiones de mayor legitimidad. Gracias por escuchar Forum.